¿No se mira ahí? Continuamos con nuestra introducción y el mensaje de este día. Tesoros en el cielo. Antes de entrar en la enseñanza y compartir en este día, ¿qué Dios tiene para ti y para mí? Acompáñame en una oración, porque siempre es importante reconocer, Él está aquí, reconocer la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el Maestro por excelencia. Nosotros solo somos los alumnos. Nosotros solamente somos los vasos que Él escoge, que Él prepara, que Él dispone y predispone para hacer. Es que acompáñame en esta hora con una pequeña oración para poder entrar a compartir tesoros en el cielo, y que sea el Espíritu Santo a nuestro entendimiento acerca de lo que su palabra quiere enseñarnos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este buen día, por este buen amanecer, por esta oportunidad que tú nos das de exponernos a tu palabra. Tu palabra dice, Señor amado, en el Salmo, que tú envías tu luz y tu verdad, y ellas nos conducen a tu santo monte, a tu santuario, Señor amado, para adquirir sabiduría, entendimiento y inteligencia, así como nuestro hermano en el Salmo 73, cuando él estaba perplejo y no entendía por qué el impío y el pecador prosperaban, y él, Señor amado, que quería agradarte, Señor, que quería caminar una vida íntegra, recta delante de ti, su apariencia, Señor, de pobreza, Señor amado, hacía creer y pensar que algo no estaba bien, pero dice el Salmo 73, que cuando Él entró a tu presencia, en tu tabernáculo, Señor, ahí tú le enseñaste, ahí tú le diste sabiduría e inteligencia para que pudiera comprender lo que no comprendía. Así te suplicamos en este buen día, precioso Maestro Espíritu Santo, que seas tú limpiando los aires, saturando la atmósfera de tu presencia, y no solamente la atmósfera, sino haciendo que estas ondas satelitales por medio de este medio de comunicación, de cada uno de ellos en los cuales se conecta, Señor, pueda, Señor, tu palabra salir ungida y hacer el efecto, el cual, Señor, tú ya preparaste, porque tu palabra tú la envías y no regresa vacía. Por eso en este buen día nosotros te agradecemos tu misericordia y tu gracia, agradecemos tu favor, agradecemos tus buenas dádivas, agradecemos tus bendiciones, aún agradecemos, Señor amado, que nos has escogido para ser testimonio para la gloria de tu nombre y tu alabanza. Escogiste lo vil, lo menospreciado, lo que no era, Señor, lo que no valía, para con tu sabiduría y tu poder, Señor, manifestar, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, que para ti no hay imposibles, que tú tomas de lo vil, de lo menospreciado, para darle un valor extraordinario, y el valor, Señor, que ahora tenemos es incomparable, es inmesurable. Tu palabra enseña que valemos la preciosa sangre de Cristo. No ha sido con cosa corruptible, Señor amado, con lo que tú has redimido nuestra vida, nuestra alma, sino ha sido con la preciosa sangre de ese cordero inmolado, limpio, puro, sin mancha, lo cual agradecemos, lo cual estamos infinitamente agradecidos por ello, y no hay palabras para expresarlo. Te damos gracias y te bendecimos, porque no solamente nos compraste con esa sangre preciosa, sino nos hiciste, Señor, vasos de honra, vasos de misericordia, los cuales tú estás limpiando, Señor, para en tu perfecto momento llenarlos y ser de bendición, Señor, ser vasos, Señor, que puedan llevar agua, que puedan llevar, Señor, pan, que puedan llevar vendas, ungüento, aceite, miel, Señor,
toda clase de buena provisión que tú ya proveíste al humano, Señor. No solamente, Señor, nos diste los méritos y los beneficios del sacrificio de Cristo, sino también nos diste toda clase de buena provisión. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por el regalo. No nos cansaremos de darte gracias por el regalo de tu palabra, por el regalo del Espíritu Santo, porque no nos dejaste huérfanos. Gracias porque nosotros, Señor, nuestro cuerpo es templo y morada, Señor, es habitación tuya. Gracias por la mente de Cristo. Gracias por el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Gracias por todas tus bondades. Son innumerables. Tus bendiciones y tus fidelidades son innumerables en este buen día. Que la palabra, la enseñanza, Señor, que vamos a compartir, vaya y haga el ajuste, vaya y haga, Señor, la corrección que tiene que hacer en los oyentes y aún en aquellos que no te conocen. Ayúdales a entender, Señor, que tú estás en el interés, Señor, de que nadie se pierda. Quieres que todos prosigamos al arrepentimiento. Quieres que todos nos volvamos de nuestro mal camino, de nuestro mal proceder, y todos tenemos oportunidad de administrar tus riquezas y tu bendición espiritual. En el nombre de Jesús te damos gracias, en el nombre que es sobre todo nombre y ante cual toda rodilla se dobla y todos confesarán que tú eres el Señor. Gracias, gracias por la armadura. Gracias por el casco de la salvación, porque está incrustado en nuestra mente, en nuestro corazón, y sabemos que todas las cosas que tenemos, dones, gracias, Señor, habilidades, Señor, posesiones, las hemos recibido por medio de tu bondad, por medio del sacrificio. Gracias por la coraza de justicia. Gracias por el cinturón de la verdad. Gracias por el apresto del evangelio. Gracias por el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es tu palabra. Tú envías tu palabra y traes la liberación, la sanidad, la restauración, la vindicación que solo ella puede hacer. En este buen día te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, y a ti siempre, siempre sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza, y las coronas de la victoria las postramos a los pies del Cordero y del que está sentado en el trono. Amén y amén. Bueno, en este día vamos a repasar la Escritura, y sé que estamos viviendo tiempos difíciles donde el Señor Jesús lo profetizó en Mateo capítulo 24. El Señor Jesús dice en Mateo 24 que en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas y falsos maestros, enseñando cosas que no tienen nada que ver con la Escritura, o trastocando, torciendo lo que está en la Escritura. La porción que nos toca en este día es Mateo capítulo 6, versículo 19. Y dice la palabra del Señor así en este día: el Espíritu está hablando, y el que tenga oídos para oír, que oiga, que esté presto a lo que el Espíritu quiere hablarle, porque quizás hemos entendido, hemos tenido un mal concepto, no hemos captado bien. A veces no somos buenos receptores, no captamos instrucciones ni mandamientos correctamente. ¿Por qué? Porque nuestra alma a veces, o la mayoría de las veces, cuando nosotros no dejamos que el Espíritu nos enseñe, tiene la tendencia a inclinarse a su beneficio. Pero el Evangelio no es mi beneficio. El Evangelio es el beneficio de Dios para su pueblo.
y de mí se encarga Dios. Esa es la manera como el Señor vino enseñando. Y por eso siempre te vuelvo a repetir, te exhorto, te animo, te pido que leas la Escritura. El teléfono es bueno, la computadora es buena, todos esos elementos electrónicos a los cuales Dios le ha permitido al hombre descubrir son buenos. Lo más efectivo es leer la Escritura en papel, porque la Escritura de generación en generación, en el antiguo tiempo, nuestros hermanos pasados y hasta el tiempo del Señor Jesús y hasta el tiempo de Apocalipsis, siempre fue escrita en papel. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están en este mundo están bajo el régimen, el sistema del maligno. Por supuesto, sobre ello, todo ello, vela nuestro Dios. Eso dice Proverbios. Dice que Dios vela sobre la ciencia del hombre. Quiere decir que Dios está a cada instante observando qué es lo que el hombre está haciendo. Y si Dios lo permite, es porque en las tinieblas lo pueden pervertir. Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos usarlo para beneficio del Evangelio, como este medio de comunicación. Como todas las cosas que los siervos y siervas utilizan para que el mensaje del Evangelio corra. Por eso en este día nos toca examinar tesoros en el cielo. Hay algo que se está moviendo, ya tiene décadas que se ha estado hablando, pero este tiempo específico es como que está llegando a su cima, al tope, a su máxima expresión. Un evangelio que habla de la prosperidad. Pablo dice en el libro de Corintios, si alguien os predica un evangelio diferente quiere decir que no, todo lo que, un evangelio que excluya el sacrificio de Cristo, la salvación al pecador, porque tú y yo éramos pecadores y necesitábamos un Salvador, necesitábamos un Redentor. Y el sacrificio de Cristo, eso es lo que vino a hacer en tu vida y en mi vida. Por eso Pablo dijo, si alguien te predica, ya sea un hombre o aún un ángel, un evangelio diferente, que no tenga que ver con lo que ya está escrito, sea anatema. Eso dice nuestro hermano Pablo, sea maldito. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol, dice Eclesiastés. Todas las cosas están escritas y están reveladas por el Espíritu en este libro. Por eso este tema, tesoros en el cielo. Yo le decía, Dios mío, en este tiempo tan difícil, donde muchos, aún muchas, el Señor Jesús lo dijo en Mateo 24 y 25, aún las cosas falsas de falsos maestros y falsos profetas aún tratarán de engañar a los escogidos y tratarán de arrastrarlos en esa corriente. Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo, no estamos huérfanos. Recuérdate al principio, la unción que mora dentro de ti te enseñará todas las cosas y lo que tú escuches tiene que concordar, tiene que ajustar, tiene que engranar con lo que tú ya tienes dentro de ti. Porque es cierto, hay controversia que este libro fue escrito por hombres, ¿verdad? Pero Dios siempre ha tenido un remanente fiel, que ha sido fiel a transmitir, a pasar el mensaje del Evangelio lo más legítimo que se pueda. Yo estoy convencida de eso, de que Dios tiene un remanente.
Por eso le decía, Señor, en este tiempo donde muchas personas ya sus sentidos ya están encantados, fascinados con las cosas de este mundo, ¿cómo podremos hablar de esto? Pero gracias a Dios por su palabra, porque la palabra es un manual que tiene toda clase de instrucción para toda clase de situación. No hay una situación en tu vida o en mi vida que no tenga solución en este libro. No hay una pregunta, una inquietud que tú y yo tengamos que no haya respuesta y provisión en este libro. Por eso te animo y te exhorto a que leas la Escritura, que examines la Escritura. La semana pasada estaba leyendo la historia de Nicodemo y el Señor Jesús. Este maestro de Israel que dice que de noche vino a hacerle una pregunta al Señor. Vino a querer indagar más. ¿Por qué? ¿Por qué creen que vino? Porque había algo dentro de él, como hay algo dentro de ti y de mí, que nos hace sentir que hay algo más que esto que vemos. Eso es la eternidad, eso es lo que Dios puso dentro de nosotros. No es todo esto, hay algo más. Y cuando Nicodemo me quebrantó esta palabra, y cuántas veces la he leído, pero ese día el Espíritu Santo ensanchó mi entendimiento, incrementó mi entendimiento, mi conocimiento. Dice que Nicodemo se acercó y le preguntó al Señor, y el Señor le dijo, no vas a poder entender nada de lo que yo diga si antes no naces de nuevo. ¿Y qué le contesta el hombre sabio conforme a la sabiduría de esta tierra? ¿Cómo? ¿Tú me estás diciendo que me vuelva a meter al vientre de mi madre y vuelva a nacer aún yo siendo viejo? Y el Señor Jesús le empieza a explicar, no. El que no nace del agua y del Espíritu. Ahora el nacimiento ya no es del vientre de la madre. Ahora es del agua y del Espíritu. No podrá entender las cosas que yo hablo. Y esto es lo que me llamaba la atención y lo que me quebrantó. Porque ¿quién conoce las cosas de arriba sino el que descendió de arriba hacia abajo? Entonces, cuando estoy leyendo esa porción, mi alma se quebrantó por esta razón. No hay motivo por el cual yo no le crea a la palabra de Dios. Porque en realidad yo no conozco las cosas de arriba, pero el Señor Jesús vino a enseñármelas y a dármelas a conocer. Porque el que descendió es el que conoce. El que conoce todo lo que hay ahí. Por eso, cuando examinamos y en esta jornada que estamos, las enseñanzas del Señor Jesús, ¿cómo es el reino de los cielos? Su palabra es creíble. Dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué es más creíble? Lo que está escrito. Por eso le decía al Señor, ok, vamos entonces a compartir y a seguir caminando esta jornada. Tesoros en el cielo. Y así dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Oí una anécdota, oí una frase, unas palabras de un hombre sabio de Dios. Las riquezas, el dinero, no son malos. Y nuestro hermano Santiago lo dice. El amor al dinero, a las riquezas, es donde está el pecado.
Y la frase que escuchaba de este siervo de Dios decía: mientras tú mantengas a Dios en tu corazón, porque recuerda que la semana pasada te decía, el corazón no es este miembro en el cual están conectados con venas, articulaciones, que trabajan la sangre, la pompean, la presión. Este no es el corazón del alma. El corazón del alma es la mente. Y este siervo decía, daba esta expresión: a las riquezas y al dinero, manténlas en la mano, pero a Dios siempre manténlo en tu corazón. Mientras Dios esté sentado en el trono de tu corazón, que es tu mente, Dios te va a conducir cómo administrar la riqueza y el dinero. Y solamente te voy a dar algunos ejemplos. Siempre tenía yo un conflicto acerca de cuando a veces enseñan acerca de la riqueza y Dios te va a prosperar y Dios te va a enriquecer y a veces hay un conflicto dentro de uno muchas veces, porque cuando tú lees la Escritura, la mayoría de nuestros hermanos de la iglesia del principio y de los siervos del pasado, muchos de ellos no fueron ricos en aflicción y en sufrimiento, pero no en posesiones. Porque una de las mandamientos para los levitas en Levíticos, Dios le dijo a los levitas: tú no tendrás heredad. Los que administran las cosas de Dios no tendrán heredad, porque yo soy su porción, dice el Señor. Pero a quien Dios le dio bendición, ellos estaban responsables de traer a la casa del Señor, de la bendición que ellos poseían. Y el sacerdote la almacenaba y de ahí tomaba para sí. Pero lo que almacenaban no era todo para ellos. Lo almacenaban en los tesoros de la casa del Señor y de ahí tomaban para dar al necesitado. Pero ¿qué ha sucedido de tiempos para acá? Los sacerdotes, los siervos que administran las cosas de Dios han conglomerado, han almacenado las riquezas para sí. Por eso le decía al Señor, en este tiempo donde se está predicando un evangelio de prosperidad que no tiene nada que ver con el evangelio de la Escritura, ¿vamos a hablar de esto? Sí, porque son enseñanzas, son instrucciones, son normas que Dios quiere recordarte a ti y a mí. Porque tú y yo no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra patria es la Jerusalén, la patria celestial. Nuestra madre es la Jerusalén. Nuestra patria es la celestial. Nuestra ciudadanía es celestial. ¿Tú quieres ser de este mundo? Porque todo lo que es de este mundo va a perecer, dice nuestro hermano Pedro, con fuego va a ser consumido. Dios te da una oportunidad de escoger. ¿Qué quieres? ¿Quieres seguir creyendo en lo que tú creías? ¿O quieres venir a mi palabra y hacer el ajuste? Dejar que el Espíritu Santo, su palabra que leíamos la semana pasada, dice que es como una espada de doble filo. Es viva y es eficaz. Eficaz quiere decir que la espada del Espíritu va a penetrar dentro de ti y va a hacer el efecto que tiene que hacer. Pero también cuando ella lo haga, yo voy a determinar caminar el camino de justicia y de rectitud que Dios pone delante de mí. La Escritura en Hechos, voy a mencionarte, porque esto lo traía Dios a mi memoria. Porque muchas veces mucha gente utiliza el evangelio de la religión. El evangelio de la religión te enseñó a decir: tú eres siervo, tú eres hijo, tú eres rey, tú mereces lo mejor. Error. Si el Señor Jesús, esas palabras no fueron declaradas por el Señor Jesús. Las palabras que fueron declaradas por el Señor Jesús es: sean mansos y humildes de corazón como yo.
Cuando un hombre un día vino y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para seguirte? Él le dijo, ¿de verdad me quieres seguir? Porque yo te voy a decir dónde yo moro. Yo no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza. El Señor Jesús, el hombre más excelente y más rico que ha caminado esta tierra, pero la riqueza de él no era terrenal, era espiritual. Luego en otra ocasión vino un joven rico y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y él le dice, bueno, cumple los mandamientos. Todos ya los he cumplido. Es más, él mismo se justificó a sí mismo, dijo, yo soy intachable. Le dijo al maestro, todos los he cumplido desde mi juventud, desde mi niñez. Y el Señor Jesús le dijo, sí, solo uno te falta. Vea que no escuchó, por eso le digo, muchas veces no somos buenos receptores. Él le dijo, no le dijo, despójate de todo lo que tienes. Miren las palabras del Señor Jesús. Le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Si ese joven tenía 10 millones de dólares ahorrados en el banco y tenía 10 empresas, el Señor Jesús le dijo, ve y vende tus empresas. No le dijo, despójate del dinero. Le dijo, vende lo que tienes. En realidad, quizá el Señor sabía que la riqueza de este joven, cuando su corazón fuera cambiado y fuera puesta su mirada ya no en sus posesiones, sino en las cosas eternas, él iba a ser un hombre dadivoso, generoso. Pero como no escuchó la orden, dijo, no, te regresó. Dice que se fue triste. Pero el Señor Jesús lo amó. El Señor Jesús miró algo en él. Pero ¿dónde estaba su corazón? Estaba en las posesiones. No estaba en realidad en querer andar, conocer a Dios. Y otro ejemplo que el Señor traía a mi memoria. Todos conocemos la historia de Cornelio en Hechos. Dice que era un hombre que hacía buenas obras para el pueblo del Señor. No pertenecía al pueblo de Dios, pero él hacía buenas obras. Y eso le fue contado por justicia, porque su corazón, todas las cosas que él hacía, quizá no las hacía para ser visto, para tener fama, y dijeran, oh, el don del pueblo, la doña del pueblo, la que aquí todos corren a ella, todos comen de su mano, y se incrementa la fama de la doña o del don. No, Cornelio quizás las cosas que hacía era porque Dios había puesto todas las cosas que tú y yo hagamos o podamos hacer o nos dispongamos a hacer. Entiende esta palabra de parte de Dios. Todas esas cosas ya han sido puestas dentro de nosotros por Dios. Por dos razones. Porque en la medida de la gracia que tú y yo hemos recibido, ahí Dios puso capacidades, puso obras, puso acciones. Y porque Dios por su Espíritu pone en ti y en mí el querer y el hacer lo bueno. Es la única razón por la cual tú y yo, querido hermano, querido oyente que me escuchas, podemos hacer algo bueno, no por nuestra propia justicia, sino por la medida de la gracia y por el Espíritu, porque Dios pone por el Espíritu el querer y el hacer de hacer algo bueno. Otra historia de una persona que quizá tenía riquezas, pero su corazón no estaba ahí, es Lidia. Me parece que es en el libro de Hechos capítulo 16. Dice que era una mujer rica, vendedora de telas, de púrpura, tenía una grande empresa, pero había una necesidad en ella. Su corazón no estaba en la riqueza ni en la fama. Quizá era la mujer más famosa, famada, sus telas eran las más finas de ese tiempo, en esa región, pero su corazón no estaba ahí.
Porque cuando dice que las mujeres se reunieron a orar y ella quizá miró esa acción, su corazón fue atraído a eso que ella no conocía. Y lo deseaba, lo anheló. Y por eso, por ese deseo de su corazón, alcanzó la salvación. No solamente ella, dice que ella y su casa y todas sus riquezas, todas sus posesiones, dice el libro de Hechos, que los puso a los pies del servicio del Señor por medio de sus siervos, para que ellos lo usaran conforme la necesidad a donde ellos iban. Ella suplía las necesidades de los siervos del Señor. Otro personaje está en el libro de Hechos, me parece que es en el capítulo 1 o 3, donde habla de solamente se menciona una sola vez, José. Dice que era un hombre, no dice rico, pero era un hombre que tenía una buena posición. Y Dios le dio una palabra, y Dios le dio un acontecimiento futuro, que venía hambre, gran hambre. Y él dice que reunió provisión y la llevó a los discípulos, para que cuando viniera ese tiempo de necesidad, la iglesia, los hermanos del principio, no tuvieran falta. Otro ejemplo que el Señor me ponía es Tercera de Juan, donde Juan, el apóstol Juan, le habla a Gayo, a un hermano, a un discípulo de él. Dice que él escuchaba. Vamos a leer esta porción de la Escritura porque me llama la atención. Es tan pequeña pero tiene tanta riqueza. Nunca la había leído, solamente había escuchado lo que dicen. A Juan le dice al hermano Gayo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Eso era lo único que había escuchado. No me había yo misma dado la tarea de leerlo. Y me llama la atención que en repetidas ocasiones Juan alaba a este discípulo, a este hermano, por dos razones. Primero, porque permaneció en la verdad y decidió conducirse conforme a la verdad que había escuchado de su maestro Juan. Y número dos, dice que se conducía proveyendo a los siervos del Señor, a los hermanos. Esto da a entender la hospitalidad de Él para los siervos, los hermanos del Señor o de Dios. Da a entender que este hombre era una persona con capacidades de bendecir, de hospedar, de sustentar, de dar vestido, comida. Pero esto es lo que me llama la atención. Muchos quieren riquezas, pero no saben para qué la quieren y Dios no se las da. Y hay una frustración. ¿Por qué no se las da? Porque el corazón todavía no está en la capacidad de recibir. Pero cuando tú dejas que tu corazón, Dios lo trabaje, Dios te añade. Cuando tú te ocupas de buscar el reino de Dios y su justicia, Dios te añade la bendición. Y dice Tercera de Juan, capítulo, no tiene ni capítulo, es versículo 1 al versículo 15. Dice, el anciano, nuestro hermano Juan, el apóstol Juan, al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Si no hay prosperidad espiritual, no puede venir prosperidad material. Y si tienes prosperidad material antes que la espiritual, pon cuidado, porque quizá esa prosperidad no puede venir de Dios. Puede ser una trampa. O si te está llegando la prosperidad material, pero te falta en la espiritual, acelera el paso a la prosperidad espiritual por medio de la palabra, para que no caigas en la trampa, en el engaño de las riquezas de este mundo y tu corazón cambie de posición. A Dios lo tengas ahora en la mano
y a las riquezas en tu corazón. Mucha gente en la religión cristiana te enseñaron a ir a Dios y presentarle una lista a Dios de tus necesidades. Pídele a Dios, dile a Dios que te dé. Tú eres el siervo, tú eres la sierva, tú eres hijo de Dios. Dile a Dios lo que necesitas. Eso enseñó la religión. Pero el Señor Jesús enseñó de diferente manera. Él dijo, pedid y se os dará. El Salmo 24 dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón conforme a su voluntad. Dios no es un títere que yo puedo manejar. Él es Dios. Él es el Creador. Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Él es el dueño de todas las cosas. Pero yo tengo que dejar que su palabra trabaje en mi corazón para poder deleitarme en todo lo que Él me quiere dar. Quiero dejarte en este día con una palabra que va acompañada de Mateo capítulo 6, 19, lo que acabábamos de leer. Tesoros en el cielo. No te hagas tesoros en la tierra. No acumules, no guardes. Guarda mejor en el reino de los cielos. Y esta palabra la vas a encontrar en Colosenses capítulo 3. Esta palabra me la ha dado el Señor para ti y para mí. Es un recordatorio. Y si no lo sabías, hoy lo vas a saber. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifiestos con Él en gloria. Esta palabra cerramos con esta y me la daba Dios acompañada de Mateo 6, 19. Dice el Señor Jesús, Él habló en Mateo capítulo 10, 38, 39. Dice, todo el que quiera ser mi discípulo, ¿qué tenemos que hacer? Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y tomar mi cruz, ¿qué quiere decir? Morir. Morir a mis deseos, a mis anhelos, a lo que yo quería antes. Ahora, por cuanto habéis muerto con Cristo, también habéis resucitado. Entonces, ¿cuál es mi naturaleza? Ya no es terrestre, es celestial. Por eso yo me determino a buscar las cosas de arriba, las que no perecen. Y yo determino buscar hacer las obras de Dios que están preparadas para mí, que me van a dar un galardón en la eternidad. Dice Mateo capítulo 5, lo leíamos, que vean los hombres vuestras buenas obras, para que vuestro Padre Celestial sea glorificado. Todas las cosas que ahora yo en esta vida, en la vida del Evangelio, en la vida de creyente, en la vida de salva, haga, tienen un solo propósito: glorificar a Dios y glorificar a mi Padre y honrar a mi Señor, a mi Redentor, al Señor Jesús. Espero haya sido bendecido en este día por esta palabra, de la misma manera como yo he sido bendecida. Y una de las cualidades que Dios nos pide en este versículo que leíamos, en esta enseñanza, tesoros en los cielos, es dar. Muchas veces las cosas no tienen mucha explicación. La Escritura es una instrucción y es un mandamiento. Y cuando yo lo ponga por obra, es que voy a ver el resultado. Yo quisiera que tú empezaras como ese niño a dar esos pasitos, a obedecer las instrucciones, no sin preguntarte ya tantas cosas. Pero es que me hicieron, pero es que yo daba, pero es que... Olvida eso. Cíñete con el cinturón de la verdad. Agárrale la mano al Espíritu Santo. Él es tu maestro, Él es tu guía. Y Él te va a conducir
a hacer las obras que tú tienes que hacer. Él te va a conducir a lo que tú tienes que hacer para que tú no seas defraudado. Y todo lo que tú hagas, todo lo que tú siembres, tendrá una buena cosecha. Pero no lo que tú siembres y lo que tú quieras hacer, lo que Él te guíe, en lo que Él te guíe, en lo que Él te conduzca, tú vas a ver el fruto de Dios. Tú vas a ver la satisfacción de Dios. Y como dice su palabra, todas las cosas que hagamos, hagámoslas, ya sean de obra o de palabra. Hagámoslo para el Señor, porque de Él vamos a recibir la recompensa. Cuando venga la instrucción de Dios por el Espíritu a tu vida, acciona. Y no esperes que la persona te renumere. Dios te va a dar tu galardón. Espero haya sido bendecido y terminamos con el Salmo 27. Que veas la bondad del Señor en la tierra de los vivientes cada día. En el nombre de Jesús.